Hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Este día nos corresponde Marcos, capítulo número 2. Y como les comenté en el primer capítulo, estamos descubriendo qué significa principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué quiso significar Marcos, el que según la tradición fue el que escribió este evangelio, al decir que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Verdad? A lo largo de la historia se han levantado diferentes interpretaciones, ¿verdad? Acerca, unas se inclinan más hacia lo humano, otras se inclinan más hacia lo divino, ¿verdad? Y bueno, pues esa es la bendición de que podemos tener como cristianos, como lectores de la Biblia, de descubrir el mensaje de Dios y aplicarlo a nuestras vidas. El problema fuerte consiste cuando un grupo de religiosos quieren imponer una interpretación especial, ¿verdad? Y el detalle es que a lo largo del tiempo esa interpretación se va diluyendo con el lenguaje de la época, cosa que ha sucedido, por ejemplo, con la doctrina de la Trinidad, que habla de Dios en tres personas, pero con una sustancia. ¿Qué significaba en aquel entonces persona? ¿Qué significaba en aquel entonces sustancia? Algo que hoy en día, bajo nuestra cultura, bajo nuestro lenguaje, es algo que se ha perdido. Entonces, sin embargo, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y podemos nosotros profundizar en ello. Así que, sin más introducción, te invito a leer la palabra de Dios. Capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa de Capernaum, posiblemente la casa de Pedro. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Por supuesto que esas casas no eran de concreto, no eran de cemento, sino que eran de algún material que se podía poner y quitar. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Wow, y miren lo que vino a resultar esa expresión de Jesús. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Los escribas eran escribientes, pero eran escribientes muy especiales, y se encargaban de producir rollos de la escritura, entre otras cosas, y eran muy estudiosos, muy inteligentes. Y estaban ellos allí, y cuando escucharon eso, cavilaban en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esa era la creencia que había en ellos, en esa cultura. Y Jesús, sabiendo que esa era la creencia, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué manera de confrontar y de meter, ¿verdad? Inquietudes intelectuales y espirituales, ¿verdad? En esas personas. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, cosa que solamente Jesús, ¿verdad? Tenía la capacidad en su espíritu de leer la mente, ¿verdad? Dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? No solamente dice, sino también con hechos. Hechos son amores y no buenas razones. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Hijo de Hombre,
es una de las expresiones favoritas, se puede decir, eruditos lo comentan así, por la cantidad de veces que Jesús la utilizó refiriéndose a él mismo, hijo de hombre. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. Jesús demostrando que él era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿verdad? El Mesías, el ungido. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vino a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose levita, se llamaba Leví, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos, los publicanos eran los que le ayudaban al imperio romano a cobrar impuestos a sus conciudadanos. Así que pues era una profesión muy remunerada, pero muy despreciada por el pueblo judío. Y dice, como estaban allí junto con Jesús muchos publicanos y pecadores, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Eso era algo criticable desde el punto de vista judío, de un judío piadoso que no quería contaminarse con personas que vivían de una manera inadecuada, incorrecta, apartada de la ley de Dios. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores, no es algo muy bueno. Pero al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. El Señor estaba conviviendo con ellos con un propósito de salvación, de sanación. Así que había un propósito muy honroso, muy honorable, muy evangelístico para con ellos. También los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Criticando, viendo qué hacían, qué no hacían, y estar criticando, estos hacen, estos no hacen. Qué triste cuando hay cristianos que nada más se la pasan viendo allá, 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 ¿verdad? La paja en el ojo ajeno. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Qué manera de ayudar, a pensar, a razonar del Señor. Entre tanto que tienen consigo al esposo, pues no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Así que el Señor ya estaba anunciando acerca de su sufrimiento. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Un dicho muy conocido por ellos. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Definitivamente el Señor les estaba anunciando algo nuevo, nada de ser algo ligeramente desviado de la doctrina, de las costumbres judías, sino algo nuevo. Y posteriormente en el resto del Nuevo Testamento vamos a leer, ¿verdad?, en las cartas paulinas, por ejemplo, acerca del nuevo pacto. Y claro, en la última cena el Señor instauró el nuevo pacto.
en su sangre, en su sacrificio. Bendito Dios. Bien, aconteció que al pasar él por los sembrados, verso 23, un día de reposo, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? El día sábado, ¿verdad? Tienen que guardar reposo, estar metidos en la casa y caminar nada más unos cuantos pasos nada más para hacerlo meramente indispensable. Nada de fuego, nada de encender fuego, nada de trabajar. Y bueno, pues aquí estaban los discípulos arrancando espigas, ¿verdad? Entonces le dijeron, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero Jesús les dice, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición? Los que estaban allí dedicados para cada día poner panes de la proposición en el tabernáculo, en el templo, ¿verdad? De los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, nada más. Y aún dio a los que con él estaban, ¿verdad? El Señor Jesucristo les refirió esta situación. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo, de descanso, para el hombre que trabaja. Y no el hombre por causa del día de reposo. No se trata de un concepto religioso, sino de un concepto práctico. Fue lo que está mostrando aquí. El día de reposo es para descansar, para reposar, para relajarse del afán y de la ansiedad de cada día. Y qué bendición es el día de reposo cuando no solamente lo hacemos de eso, sino que pensamos en Dios, adoramos a Dios, cantamos a Dios. Amén. Dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que con esto estamos terminando el capítulo número 2 y yo espero que vayamos entendiendo y comprendiendo lo que el Señor quiere de que es, quién es Jesús, Jesucristo, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.